Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Paula Morelos Zaragoza y te doy la más cordial bienvenida a esta conferencia, Mi vida con Lu. Te presento a Lucía Duer, mi hija, y es de ella y de la vida con ella de quien voy a hablarte el día de hoy. Diles, ¿cómo te llamas? Lucía, ¿Y cuántos años tienes? 9, 10 años. 10 años. Hoy Lucía tiene 10 años y en esta conferencia quiero compartirte lo que ha sido nuestra trayectoria y nuestra vida en estos 10 años juntas, tanto ella y yo como en familia, y bueno, vamos a tocar distintos temas. Me gustaría que me pongan un mensajito de que se escucha correctamente el audio, de que el video está funcionando correctamente y estoy aquí esperando unos minutitos. Mientras, pues dinos, Lu, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, a ella le gusta mucho hablar con la gente, le gusta mucho la cámara, le gusta mucho la música, cantar, Con el león. el Rey León, es fan de Disney, ¿verdad? Muy bien. ¿Me pueden, por favor, veo que hay dos personas conectadas, ¿me pueden confirmar que se escucha correctamente? Sí, por favor, para ya dar inicio a este tema muy interesante. Alicia, mi mamá está presente, me da muchísimo gusto tenerla en la sala. Y bueno, Lu, vamos a despedirte porque vamos a platicar de todo esto. ¿Te parece bien? Bueno. Hola, Lu. Te saluda Abu. Hola, Lu. Hola, Abu. Bueno, pues esta conferencia, esta charla, ya, está dirigida a padres, madres que acaban de recibir la noticia de que el bebé que nació y que con tantas ansias esperaban tiene síndrome de Down. También está dirigida a toda la gente, familiares, amigos, gente que se interesa en este tema, porque es importante cultivarse, es importante conocer de todas las discapacidades que nos rodean, porque uno de cada 10, 20 niños hoy día tiene posibilidad de nacer con síndrome de Down. Entonces, el conocimiento te trae paz, te trae cordura y te trae alegría en un momento en el que puedes estar llena de confusión. Yo quiero platicarles un poco de mí y de lo que estaba yo viviendo cuando Lucía, mi hija, llegó a mi vida. Yo soy con ella mamá de 3 niñas. Cuando yo me embaracé de Lucía, yo tenía ya 2 hijas que en ese momento tenían 7 y 6 años y yo estaba viviendo un momento de vida muy, muy complejo. Tenía una situación de enfermedad en mi esposo, una enfermedad mental derivada de una depresión tremenda que vivió por un quebranto económico muy fuerte que tuvimos. Y en medio de toda esa locura, pues todos estábamos muy desconcertados, sufriendo todos los embates de esta enfermedad. Y en eso apareció Lucía. Lucía nace en medio de todo esto, en una situación económica muy adversa y lejos de complicar nuestra vida, lo que Lucía vino a traernos en lo personal a mi familia fue estabilidad emocional y mental. Como les platico, era una situación muy complicada y yo estaba muy dispersa, muy angustiada, vivía momentos de verdad muy complicados. Y lo que sucedió con Lucía fue que yo nunca me enteré que tenía síndrome de Down porque además de que estábamos viviendo una situación económica compleja, yo no me podía hacer todos los análisis pues que puedes hacer durante el embarazo. Yo había perdido un bebé de 8 meses de embarazo, mi primer bebé. Entonces, pues
como que siempre me cuidaron mucho toda esta parte de cuidarme la emoción en torno a los embarazos. Entonces, yo estoy segura que mi ginecólogo sabía de esto, pero nunca me lo comentó, sino hasta el momento en que Lu nació. Y cuando yo recibí esta noticia, es un momento de shock, obviamente, como seguramente tú o alguien que conoces vivió en el momento de enterarse. Y lo que sucede es que tú cuando visualizas tu vida en familia, cuando visualizas a tus hijos que van a nacer mientras estás embarazada, pues planeas muchas cosas, te los imaginas, sueñas con ellos y cuando nacen y tienen un problema de salud que no esperabas, pues es desconcertante porque te cambian toda la película y necesitas comprender qué es lo que está pasando. En mi caso, yo no sentía rechazo absolutamente por tener una hija con síndrome de Down, pero sí desconocía total y absolutamente del tema. Estaba como toda la gente que está ajena al tema, no tenía idea, no tenía información, tenía muchos miedos, tenía muchas ideas que no necesariamente eran ciertas o eran reales. Y como en todas las sociedades, siempre una persona que tiene algún problema, alguna discapacidad, te causa agobio, te causa, ¿por qué no decirlo? Hasta vergüenza, porque dices, ¿cómo? Y yo tenía planeado totalmente otra cosa. ¿Y cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir a mi familia que tengo una hija discapacitada? Ese fue como el primer gran momento que viví. Nada es casualidad. Yo hoy, después de 10 años, tengo esta hija que acaban de ver y que es la luz de nuestra vida. Literalmente vino a traernos un anclaje a la realidad, vino a darnos una razón de ser, vino a regalarnos sensibilización, nos hizo una mejor familia, nos hizo más humanos, nos hizo mucho más considerados respecto del dolor ajeno, respecto de las problemáticas que puede vivir una familia cuando tiene un bebé con un problema. Y bueno, la primera etapa fuerte, la primera etapa dura es cuando le hacen a tu bebé un examen que es el cariotipo, en el que van a analizar genéticamente si tu bebé tiene la trisomía 21. ¿Qué es esto? Todos los humanos, las personas tenemos 46 pares de cromosomas. Y el síndrome de Down es un accidente genético que sucede en el par 23, en el par 21, perdón, trisomía 21, que en vez de ser 2 cromosomas, en la separación celular, este par tiene 3 cromosomas. Esto hace que toda la información genética se altere y, bueno, tienen pues ciertos rasgos y ciertas características cuando esta modificación en los cromosomas es en el par 21 y así se le denomina síndrome de Down, que se llamó Down por John Langdon Down, que fue el que descubrió todas las particularidades de esta enfermedad. Entonces, te hacen a tu bebé, le hacen este examen, el cariotipo, y se tarda más o menos un mes en darte el resultado. Te quiero contar lo que yo viví durante ese mes. Primero, pues mucho desconcierto, mucho miedo. Amaba a mi bebé, amaba, la veía, la tenía en mis brazos y decía, qué cosa tan hermosa, pero ¿cómo va a ser la vida a partir de ahora? Porque de por sí yo la tengo difícil. ¿Qué voy a hacer con este nuevo reto que se me pone en las manos? Y te voy a decir lo que yo hice. Yo decidí documentarme, ponerme a leer todo lo que me llegara a las manos, me metí en internet, compré libros sobre lo que era el síndrome de Down, sobre motricidad fina, motricidad gruesa,
cómo era el síndrome, cuáles son las características en un bebé, cómo tienes que guiar a un niño en su crecimiento. Tuve la oportunidad de que me invitaran a un congreso, al Congreso Síndrome de Down en Monterrey, que es un congreso muy importante que se hace año con año. Me lo invitaron, alguien que me quiere mucho, me dijo, yo te voy a invitar a este congreso porque es muy importante que te documentes, que sepas y que vayas allá. Yo tuve la oportunidad de ir a Monterrey a que le hicieran un diagnóstico a Lucía de cuáles son pues, las deficiencias que ella tenía, porque debes de saber que hay 100 tipos de rasgos distintos que caracterizan al síndrome de Down. Tu hijo puede tener 3 rasgos, 30 o 60, y entre mayor cantidad de rasgos tenga, pues se acentúa más el síndrome. Muchos dicen o preguntan si hay niveles del síndrome, porque si hay niños que están más afectados y niños que están menos afectados. No necesariamente son niveles, pero sí hay niños que tienen, son más afortunados que otros. Me están comentando que el audio está un poco cortado, probablemente sea problema de la red. Por favor, les pido que me comenten si esto continúa para que revisemos o tal vez terminemos la transmisión y la volvamos a iniciar. Espero que se reanude correctamente. Entonces, les decía que tuve yo la oportunidad de ir a este congreso en donde todos estos detalles que yo ahorita voy a intentar resumírselos de la forma más clara y ordenada posible, porque podríamos hablar de este tema por horas y por días, ¿no? Pero este es como un primer acercamiento para ti que quieres conocer un poco más acerca del síndrome de Down. En este congreso al que yo asistí, me enseñaron desde qué es la trisomía 21, cuál es la alteración genética que tiene un niño, desde bebés, la alimentación, cómo es el crecimiento, cuáles son los tipos de afectaciones, en la adolescencia de un síndrome de Down, la adultez, hasta todo el tema geriátrico se vio en ese congreso. Entonces, quiero compartirte que el conocimiento, como yo te decía en un inicio, me trajo paz. Porque dije, bueno, con todo lo complejo que pudiera llegar a ser, tampoco es tan grave. Me di cuenta que me iba a tomar mucho más tiempo de atención y de tiempo de calidad con ella, pero que la íbamos a librar, que nos iba a ir bien. Y aprendí que lo que pasa con los niños con síndrome es que tardan más en poder aprender todo, pero pueden aprenderlo todo. Entonces, para terminar la primera parte, yo lo que te recomendaría, si es que quieres apoyar o si vives una situación personalmente, es documentate. Métete a todos los sitios de internet que encuentres. Hay muchos libros. Ayer estuve revisando en las principales librerías de México, también en Amazon, en Mercado Libre, toda la bibliografía que existe alrededor del síndrome de Down, y es vastísima. O sea, realmente puedes tener muy buen apoyo de un libro para que tú puedas encontrar paz en este tema. Otra cosa importante es que conozcas que como las características principales que tienen los niños con síndrome de Down, la primera es que tienen hipotonía muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen tono en los músculos, por lo tanto están como todos escurridos, todos blandos, todos aguaditos, tienen hiperlaxitud de las coyunturas, entonces pueden hacer unos movimientos como gente del circo, ¿no? Que pueden voltear las piernas porque no tienen duras las coyunturas. Esto provoca pues que estén súper blanditos, les cuesta mucho trabajo sostener el cuello,
les cuesta mucho trabajo todo lo que es la situación de motora, toda la situación física. Entonces, desde muy pequeños, casi desde las 2, 3 semanas hasta el mes, tienes que comenzar a llevarlos a terapias fisiológicas. Esto es lindo, no es lindo, pero pues es algo que tiene que hacerse si tú quieres que tu bebé sostenga la cabeza, pueda sentarse, eventualmente pueda gatear, pararse, caminar, brincar, hacer todo lo que un niño normal hace. El regalo que quiero compartirte, que te trae un hijo con síndrome, el regalo que a mí me trajo Lu es volver a maravillarme de lo perfecto que es un cuerpo humano. Cuando tú tienes un hijo normal, un hijo que no tiene ninguna discapacidad, pues tú esperas que, o dicen, ¿no? A los tantos meses normalmente se sientan, a los tantos meses se paran y empiezan a hacer sus pininos de caminar y a tal edad le das papilla y a tal edad tal cosa, y como que si tu hijo se sale de estas gráficas, bueno, pues te preocupas, pero en realidad el cuerpo solo hace las cosas. Lo que sucede con estos niños es que tú les tienes que ayudar a todo porque su cuerpo solito no lo logra hacer. Entonces, es por eso que tú los tienes que llevar a estas terapias fisiológicas en donde les hacen como presión en ciertos lugares del cuerpo para que hagan ejercicios de fortalecimiento de la espalda principalmente, del abdomen, y entonces puedan fortalecerlo y se puedan sentar. Yo les puedo contar que Lucía, como hasta el año, fue que por sí sola se pudo sentar. Fue una sorpresa de derramar lágrimas el día que nos levantamos y la vimos sentadita en su cuna, que se había levantado y se había logrado sentar. Fue un día de sorpresa, de aplausos y de llanto, de emoción. Esto es lo que te traen, este regalo de poderte sorprender. En el caso de Lucía también el gatear fue muy complejo porque sostenerse en los hombros, sus bracitos, otra característica de los Down es que sus brazos y sus piernas son más cortitos, su estatura es mucho menor que el promedio de los niños, son muy chaparritos. Lucía la vieron al inicio, tiene 10 años y tiene la altura de probablemente un niño de 6 hoy. Y ha crecido en los últimos 6 meses mucho, pero Lucía fue bebé mucho tiempo, muchos años. Se tardó en que le crecieran el tamaño de pie muchísimo. Lucía puede usar los mismos zapatos 2, 3 años. Todo se tarda, pero es un gozo verla. Es una niña excepcional. Tengo fotos que me gustaría después, a lo mejor aquí en la historia, ya que termine yo la conferencia, en las fotos y en el historial de los comentarios, pueda yo compartirles fotitos del día que Lucía gateó, que también fue un día de celebración y de gozo, el día que logró pararse. Todo esto siempre fue con ayuda de un fisioterapeuta. Hay muchos tipos de terapias a los que puedes acceder. Mi recomendación y la recomendación que te hará cualquier pediatra o cualquier neonatólogo que sea el que recibe a tu bebé cuando nace es que te hagan un diagnóstico muy preciso de cuáles son las características de salud que tu bebé tiene, porque hay quienes nacen con cardiopatías, con enfermedades del corazón muy graves, con 2 o 3 malformaciones del corazón. Hay niños que no tienen ninguna, hay niños que tienen deformaciones en el sistema digestivo, hay niños que no, hay niños que tienen el paladar como mucho más hendido, mucho más profundo que un paladar normal, y esto provoca que tengan mucha dificultad al hablar. Hay niños que desde muy bebés necesitan usar lentes porque tienen problemas de vista, otros auditivos. En fin, son parte de los rasgos que yo te comentaba al inicio y que pues tú tienes que evaluar cuáles son los que tu bebé tiene y
en función de esto, comenzar a tomar decisiones y tomar cartas en el asunto con los doctores. Yo te voy a compartir que ahorita ya me fui hasta el momento en que Lucía pudo caminar, pero Lucía nació con una cardiopatía que se le denomina CIV, comunicación interventricular. Esto es que entre dos de los ventrículos del corazón no se acabó de formar la membrana que los divide y entonces se le mezclaba la sangre limpia con la sucia dentro del corazón, es decir, la sangre que viene oxigenada ya de los pulmones con la sangre que viene de haber recorrido todo el cuerpo. Y entonces era un desastre aquello. Y Lucía tenía, cuando le detectaron esto, tenía 3 meses, fue en su visita al pediatra de los 3 meses que se la detectaron. Y yo entré en pánico, por supuesto, porque pues mi bebé tenía una enfermedad del corazón. Primero me dijeron que había que hacerle un cateterismo por la pierna, por la arteria, hasta llegar a donde estaba esta comunicación interventricular y parcharla. Bueno, yo estaba que no me calentaba el sol, lloraba todo el día, y resulta que me voy a la ciudad, yo vivo en Guadalajara, en Jalisco, hago una cita en el Instituto de Cardiología en la Ciudad de México para que le hicieran otro diagnóstico, porque a mí me parecía fuera de este mundo que le fueran a hacer un cateterismo. Pues resulta que cuando llego a que le hagan ese diagnóstico, te estoy hablando de que ella tenía 4 mesecitos, me dicen que su problema es bien grave y que si yo no la opero ya, pues no va a llegar al año. ¿Por qué? Porque este problema de que se le mezclaba la sangre limpia con la sucia hacía que todos los nutrientes que ella recibía por medio de la leche, que hasta ese momento solo tomaba leche materna, después un poco más adelante fórmula, no le nutrían. Entonces, Lucía, también me gustará compartirles fotitos. Era un bebé pequeñitito, era translúcida su piel, se le veían todas las venas azulosas, tenía su boquita como moradita, todos los niños que tienen problemas con el corazón tienen como estos rasgos. Y cuando yo llego a cardiología me dicen, no solo hay que hacerle un cateterismo que va a ser exploratorio para detectar qué tan grave es la cardiopatía, sino que lo más probable es que vayamos a tener que hacerle una cirugía de corazón abierto. Y entonces mi mundo se vino abajo, o sea, yo no podía hablar durante horas, me quedé en shock, yo lloraba, porque además me fui sola a la Ciudad de México, dejé a mis otras 2 hijas acá en Guadalajara con su papá, que además su papá no estaba muy bien de salud, que digamos. Entonces, pues fueron momentos muy difíciles, sí les quiero compartir porque me forjaron, me fortalecieron el carácter, me fortalecieron el estómago, me fortalecieron la voluntad, la fe, muchísimo la fe, en que de un modo o de otro esta niña tenía que salir viva de esta prueba, ¿no? Y después, a los 5 meses, estuvimos 1 mes entero internadas, esperando en fila a que fuera el momento de que le hicieran su cirugía de corazón abierto. Sucedió, la cirugía duró 6 horas y fueron, bueno, las más largas de mi vida. Pero bueno, la buena noticia es que salió muy bien, se recuperó preciosamente. A la semana ya la habían dado de alta, volamos a Guadalajara de vuelta y bueno, su recuperación fue muy satisfactoria. En ese momento yo encontré en la sala, en el cunero en donde estábamos esperando la cirugía, pues muchos casos diferentes, ¿no? El caso de Lu, yo te puedo decir que fue como muy afortunado, en realidad, a pesar de lo grave, porque yo conocí niños que tenían 2 y 3 malformaciones del corazón y entonces tenían que entrar a cirugía primero a tratarles una y después al mes tenían que entrar a otra y así. Pero también he conocido niños que no tienen nada, que no tienen ninguna cardiopatía y que su vida transcurre mucho más sencillo. Algo muy importante que yo quería compartir en esta conferencia es que cuando tú tienes un bebé así,
lo primero que sientes es mucha culpabilidad, porque crees que algo que tú hiciste provocó esta situación. O le empiezas a culpar al marido y su genética, o empiezas a culparte tú, y la realidad hoy, después de los años y de haber estudiado mucho, y de haber conversado con genetistas, de haber conversado con gente que se dedica a toda esta temática de forma muy puntual y profesional, puedo decirte que nada de lo que tú hagas lo provoca. Y nada que tú hagas puede evitarlo. El síndrome de Down es un accidente genético que se da cuando se da la fecundación del óvulo y empieza la partición celular en 2, 4, 8 y así sucesivamente. A veces en la primera división celular se da esta malformación en los cromosomas y no hay nada que puedas hacer. Hoy en día muchas parejas hacen un examen donde le sacan el líquido al bebé y pueden detectar tempranamente si su bebé tiene síndrome o no. Conozco muchos casos de parejas que toman la terrible decisión de terminar con los embarazos de niños con síndrome de Down. A toda esa gente que lo ha hecho o que está pensando hacerlo, yo te diría, no tienes idea el regalo que puede ser para ti, para tu vida, para tu crecimiento, para lo que tú puedas aportarle al mundo, traer a la vida a un niño con síndrome de Down, sacarlo adelante, luchar por sus necesidades, es lo más bonito que puede pasar. Yo no tuve chance ni siquiera de decidir. Yo me enteré, como les platicaba al inicio, de que mi hija tenía Down cuando nació. Y yo quisiera que ustedes pudieran escuchar a mis hijas grandes hoy, que me dicen, mamá, nada en el mundo le cambiaría a Lucía. Nada me gustaría cambiarle. No me la imagino sin el síndrome, no me la imagino diferente. La amo profundamente, así como es, con su mal genio, ahora vamos a hablar un poco como de las características de los niños, pero ciertamente no es fácil criar un hijo así, tienes que tener dosis extremadamente grandes de paciencia, un amor incondicional y muchas ganas de tú crecer junto con ellos en el camino. Otro de los momentos difíciles en los que te enfrentas, decisiones que tienes que tomar, es cuando por fin los tienes que meter a la escuela. Los meto en una escuela regular o los meto en una escuela para niños especiales. En mi experiencia, yo me di a la tarea de conversar con otras mamás, con otras familias que tenían niños así, para que me dijeran qué pensaban, ellos cómo le habían hecho, y en general la recomendación que me hicieron fue, entre más normal tú trates a tu hijo va a ser más normal. Los niños con síndrome de Down son mucho más visuales que auditivos. Todo lo que aprenden, lo aprenden viendo. Entonces, yo en esta lógica dije, yo no quiero que mi hija esté cerca de otros niños con Down que tengan a lo mejor mayor discapacidad o que estén con mayores problemas y ella lo imite en vez de que imite un comportamiento más normal. Y entonces, con base en eso, tomé la decisión de meterla en una escuela regular. En una escuela que aceptara niños con discapacidad. Primero me exigieron, como en todas las escuelas, que para entrar ella ya caminara sola, que se valiera por sí misma en ese sentido, en la movilidad. Y la metí a esta escuela, en donde fue muy feliz. Ella ciertamente aprendió mucho de ver a los otros niños normales, pero
A un niño con síndrome lo tienes que meter con una maestra auxiliar o una maestra sombra, que se les denomina, que su papel pues es estar con ellos todo el tiempo, es acompañarlos al baño. Al principio pues usaba pañal, ¿verdad? Pero después acompañarlos al baño, hacer toda la adaptación del programa de estudio a que sean materiales mucho más visuales, porque como repito, ellos no aprenden auditivamente, sí después, pero al principio todo es lo que ven. Entonces, todo tiene que estar en imágenes. Para esto sirve una maestra auxiliar, una maestra sombra, pero mal que bien, pues son unos niños diferentes en una escuela regular. Y por más que haya compañeritos que los aman, los adoran, les tienen todas las consideraciones, pues ellos se sienten diferentes y se aíslan. Entonces, esa fue mi experiencia al inicio de la educación de Lucía. Y lo que encontré después de 2 años de que ella ya estaba en la escuela fue que tenía muchísimo conocimiento, porque para mi sorpresa, mi hija es ultra inteligente. Tiene una capacidad de retención, tiene una memoria súper privilegiada y aprende muchísimo, pero su mayor reto era el habla. Entonces, Lucía tenía todo este conocimiento, podía decirte, o sea, conocía el abecedario letra por letra al derecho y en reversa, en inglés, en español, todas las letras, todos los números, todos los sonidos de los instrumentos musicales, conocía todos los animales, sílabas incluso, pero ella no podía hablar. O sea, escribía, pintaba y tal, pero hablaba ti, hablaba como los Minions de la película, y y ella se desesperaba muchísimo de no poder comunicarse. Y yo después ya de 3 años o 4 que Lucía estaba en la escuela, en estas escuelas regulares, con su maestra auxiliar, yo la tenía con clases en las tardes, clases particulares, en donde pues la apoyaban a que todo lo que había aprendido en el día, por repetición, ella lo fuera asimilando correctamente para que se le quedara, porque otra característica de los niños Down es que a lo mejor aprendieron padrísimo un tema, pero al día siguiente no se acuerdan de nada. Entonces tiene que ser mucha repetición y, como les decía, tienes que tener una paciencia muy grande. La desarrollas, créemelo, aunque no la tengas, la desarrollas. Sucedió entonces que yo, muy desesperada de que veía que mi hija tenía todo ese conocimiento, pero era imposible que ella se comunicara, tenía yo que aparte meterla a terapias de lenguaje, y ya era una carga pues tanto económica como de tiempo muy grande para mí, y entonces lo que decidí fue buscar una escuela especializada en niños con síndrome de Down. Me topé aquí en Guadalajara, y sí voy a hacer el anuncio porque es una institución remarcablemente buena, y se llama Centro de Vida Autónoma, está aquí en Guadalajara. Yo escuché el anuncio de este lugar en el radio y me pareció así como un mensaje divino que llegaba a través del radio a decirme que ese era el camino que yo debía tomar para el siguiente paso que Lucía necesitaba tomar. Y fui a conocer esta escuela y resultó que todas las maestras eran terapistas de lenguaje. Había únicamente 25 niños en toda la escuela, de todas las edades, pero puros alumnos con Down. Y aquí no necesitaba maestra auxiliar porque pues todos los niños eran Down, y las maestras se sentaban en grupitos de 4 a enseñarles todo: español, matemáticas, sumas y restas, a dar cambio y recibir dinero, música, etcétera. Y tomé una gran decisión en cambiarla ahí, después de todas estas ideas que yo tenía de que a fuerza tenía que ir a escuela regular. Y en esta escuela, en 2 o 3 meses, Lucía empezó a hablar y a expresarse maravillosamente. Esto también nos trajo pues mucha mayor facilidad para poder interactuar con ella, que nos pudiera explicar qué le pasaba, qué quería, si tenía sed, si no tenía, si tenía sueño, si no tenía.
esta parte de poder comprender a tu hijo que de pronto gruñe en vez de hablar y grita y se pone intransigente porque se desesperan mucho de que no les comprendas. Esto se soluciona cuando ya empiezan a poder comunicarse, pero esto toma tiempo y necesitas tener mucha paciencia. Otro punto que yo quería tocar aquí, si tú tienes un hijo Down recién nacido y tienes otros hijos mayores, uno es, dale gracias a Dios de que tienes hijos mayores, porque son el mayor alivio, los mejores ayudantes, las mejores maestras. Mis hijas han sido sus mejores maestras, pero algo de lo que quería yo compartir aquí, que seguramente va a pasar por tu cabeza en algún momento. Gracias, Benja. Quiero darle las gracias a todos los que están aquí acompañándome. Benja, queridísimo Benja López, Silvia Miriam Mascareño, que es una fiel fan, Lili Otelo, amiga queridísima, Paola Pérez Rea, Rocío Montiel, Alicia, mi mamá, Mercedes Rebollar. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Yo quiero pedirles, antes de continuar con el tema, que si conocen a alguien, tienen algún pariente o se enteran de alguien que esté viviendo un momento como el que yo les estoy platicando, compartan esta conferencia. Esta es la primera que yo estoy así dando al aire, pero tengo en el tintero un proyecto bien bonito de lo que es la vida con Lu, dándome mi experiencia, porque yo procuro no hablar más que de lo que yo conozco y de lo que he vivido en carne propia, porque me parece que es lo más congruente y lo más honesto, hablarte de mi experiencia. Seguramente hay muchas otras variantes, tanto de las vidas como de las problemáticas de un niño con síndrome de Down, pero pienso que la base que yo puedo compartir y que en mi proyecto vamos a compartir mis hijas desde su experiencia, mi mamá como a la abuela, que de momento al principio también sufrió un shock importante y luego ya bajó la guardia, se informó también y pudo apreciar todos los regalos que podía traerle una nietita como la que tiene, y ahora la ama y la adora, maestros, etcétera, como que cada persona recibe, maneja y procesa la noticia de forma diferente, y si tú estás en cualquiera de esas posiciones, pues podrás sentir empatía con lo que podamos compartir. Este es un proyecto que estoy desarrollando. Esta plática es la primera que yo transmito en línea públicamente con este tema. Ojalá sea de valor para ti. Si puedes comentarme qué es lo que te llama más la atención, o si tienes alguna duda en concreto, siéntete libre de hacerlo. Entonces, volviendo, cuando mis hijas empezaron a ir al colegio nuevamente después de que Lucía nació en diciembre, en vacaciones, yo tenía mucho miedo de que a ellas les hicieran bullying en la escuela, que se burlaran de ellas, que les dijeran que tenía una hermana enferma, que qué pena su hermana que estaba mongola, porque todas las cosas que uno sabe que pasan, cosas que uno mismo ha dicho en la ignorancia a lo largo de la vida respecto a un niño Down, que son niños idiotas, no sé, tantas cosas que yo misma dije a lo largo de mi vida, lo reconozco. Yo tenía mucho miedo de que ellas se sintieran agredidas, que las maltrataran, que se burlaran de ellas en la escuela. Entonces, quiero decirte, bueno, que esto sucedió alguna vez, pero casi no sucedió. Una, porque yo todos los días iba a la escuela a recoger a mis hijas con mi bebé, orgullosa de mi bebé, la mostraba, platicaba, les contaba, veían las proezas, les contaba todo lo que íbamos avanzando, a todas las mamás, a las maestras. Y a mis hijas las senté, y como siempre he hecho yo con mis hijas, fue hablarles con la verdad, hablarles como son las cosas. Les expliqué lo que era el síndrome de Down, que no era una enfermedad, que su hermana no estaba enferma, que su hermana tenía una discapacidad, cómo era el Down, cómo se trataba, y que si alguien las agredía o si alguien se burlaba de ellas, y les di argumentos.
desde la paz, desde el conocimiento, para que ellas pudieran defender a su hermana, defenderse a sí mismas y saber que no solamente no era algo malo, sino que eran afortunadas de tener una hermana Down. Esto es algo muy importante porque en mi caso fue un tema que me quitó el sueño muchas noches y hoy puedo decirte que estas hijas extraordinarias que tengo se sensibilizaron en un grado increíble, se hicieron muy humanas. Cada vez que ven un niño Down, corren a besarlo, les maravilla, les van y les dicen, yo tengo una hermanita como tú, y los quieren genuinamente porque saben lo que viven, saben lo que es, se volvieron mucho mejores personas. Te decía yo al principio, nos hicimos una mejor familia, una familia mucho más empática. Yo en el tiempo tuve que llevar a Lucía a muchas terapias. Te puedo decir que básicamente los primeros 3 años de su vida, todos los días fuimos a una terapia distinta, principalmente las fisioterapias, pero al Gymboree y a todo lo que era coordinación, ya que aprendía de los colores y música y movimientos. Y en este caminar tuve la oportunidad de conocer muchos niños con discapacidades distintas. Muchos fueron Down, pero conocí muchos niños con autismo, muchos niños con retraso mental. Y esto me abrió tanto los ojos. Primero, para darme cuenta que mi caso era muy afortunado, que no había realmente nada grave en mi hija, que solamente pues tenía que imprimirle más horas de esfuerzo, más horas de trabajo, más horas de estudio, y yo tenía que prepararme mucho más, y ella también iba a tener que echarle muchas ganas a esta vida. Y mi objetivo con ella, te lo quiero compartir, yo no tengo expectativas con Lucía. Yo valoro muchísimo los esfuerzos que ella hace, le celebro todo lo que avanza. Yo no sé si ella va a llegar a terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, si va a hacer una carrera. No quisiera, no tengo ninguna expectativa realmente, sino que ella logre ser, uno, muy feliz, que logre entrar en la sociedad de forma pues suave, ¿no? Que sea independiente y que eventualmente se valga por sí misma. Mi sueño es, si es un sueño, no una expectativa, porque si no se realiza, pues no pasa nada, pero a mí me encantaría que Lucía fuera independiente, que logre vivir sola, que tenga un empleo, o que pueda ser independiente económicamente, ¿por qué no? Probablemente que tenga un novio, que se case, si es que así lo decide. Eso es mi sueño, pero yo no sé cómo se va a desarrollar. Cuando yo la tenía chiquita en mis brazos, yo no tenía idea de cómo iba a crecer, si iba a lograr caminar, si iba a lograr hablar, si iba a lograr sumar y restar, si iba a... No sabía. Estaba en la incertidumbre. Y esta incertidumbre puede ser muy atemorizante, pero conforme va creciendo me doy cuenta de todo el potencial que tiene. Mi hija es una hija 100% musical. Tiene el mejor ritmo que se puedan imaginar. Se sabe todas las canciones que existen de niños en español y en inglés. Ha aprendido a hablar inglés, de oír canciones y ver videos educativos. Es increíble. Hay veces que jugamos a hacer como homeschooling en mi casa, y ella en el momento en el que nos ponemos a hacer la clase, me dice, you're my teacher, tu teacher. Y entonces todo el tiempo me habla en inglés. Y mientras hacemos el juego de que estamos en una clase, ella habla en inglés. Increíble. Nunca ha tomado una clase de inglés y sabe hablar inglés. Esta es una capacidad que, bueno, para ser una niña que tiene disfunciones y que tiene cierto retraso mental, pues es increíble, en mi opinión. En la escuela, en el Centro de la Vida Autónoma, aprendió a tocar batería,
increíble. También tengo los videos que sustentan todo esto que yo les estoy contando. En la escuela tienen estos que les llaman smartboards, que son pizarrones digitales, como tablets, pero pizarrones grandes. Y ella puede hacer sumas, restas, sabe usar calculadora para... No, mentalmente no hacen sumas y restas, pero sí sabe que si quiere hacer, si quiere comprar juguetes, digamos, esta muñeca tiene este precio, esta otra tiene este otro precio, y entonces acomodan los números, ponen los signos de más, igual, rayita, y en la calculadora hace su suma y obtiene el resultado. Sabe de monedas, sabe cómo pagar, es algo increíble, de verdad es algo muy hermoso de ver, de seguir. Y algo que quisiera también decirte es que en estas terapias a las que yo fui, que te comentaba, que conocí muchos casos, conocí muchas mujeres, muchas mamás que sentían mucha vergüenza por su bebé. En una ocasión me tocó, yo estaba esperando a que Luz saliera de su terapia, que ella era el sol, la que aplaudía, la que tocaba los panderos, las claves. Y llega una mujer con un bulto así, tapado con 5 o 6 cobijas. Oiga, aquí es donde dan terapias para niños con síndrome de Down. Y estaba yo con las maestras. Sí, señora, aquí es. Es que yo traigo a esto. Así se expresó. Empezó a quitar y quitar cobijas y traía ya a su niño, que tenía más de un año, Down, que estaba así como una lechuguita. Por supuesto no hacía nada más que vegetar, ¿no? Tenía todavía la hipotonía muscular a todo lo que daba, no hablaba, no podía ni siquiera comer, y la mujer estaba muy avergonzada de esto, pero bueno, tomó la decisión de que iba a ir a llevarlo a algún lado para que mejorara su vida, principalmente porque ella se sentía muy incómoda con tener ese hijo, ¿no? Y lo primero que hicieron estas maestras fue llamar a Lucía y le dijeron a esta mujer: necesitamos presentarte a esta niña para que veas todo lo que ha dejado de aprender tu hijo por tus creencias limitantes. ¿Pero cómo? Dijo ella, ¿cómo es posible? Y se le salían las lágrimas. Es que esta niña no es normal. No, no es normal. Es una niña que ha sido aceptada desde el inicio, ha sido amada profundamente, y todos los que están a su alrededor la tratan como si no fuera una niña Down, y este es el resultado. Entonces, yo quiero decirte que a la luz de estos 10 años que tenemos de vivir esta gran aventura de la vida con Lucía, hay momentos de mucho reto. Hoy estoy viviendo yo un momento de reto importante, porque tiene un carácter muy fuerte mi hija. Hoy habla, hoy ha aprendido a decir groserías que oye en la calle y las dice a diestra y siniestra cuando tiene ganas, exige las cosas. Ella, alguna otra característica que quiero compartirles antes de que se nos vaya mucho el tiempo, es que una de las mayores virtudes que tienen estos niños es que viven aquí y ahora. No están pensando en la angustia del futuro, ni se están lamentando por nada del pasado, ellos están aquí. Entonces, tienen el conocimiento que tienen hasta hoy y ven lo que hay, y esto es su universo. No hay más allá. Tampoco tienen como mucha capacidad del pensamiento abstracto, entonces todo con ellos es literal, aquí, ahora y literal. Entonces, yo lo que quería compartirte es que yo soy comunicóloga, yo soy periodista de profesión y me dedico a dar charlas y conferencias y pláticas y talleres sobre comunicación asertiva y sobre cómo todas las formas más efectivas de comunicación, tanto a nivel empresarial como personal, familiar, etcétera. Y resulta que yo vivo una realidad en la que he tenido que crear formas de comunicar con mi hija, porque un niño Down no entiende razones como las entendería otro niño.
discute de todo y tienes que encontrar formas paralelas de comunicarte. Entonces esto a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a desarrollar una habilidad que me sirve para la vida, para el trabajo, porque cuando me encuentro con una persona que está cerrada, que está sí, cerrada, enojada por cualquier situación, yo tengo muchas formas de llegarle a la gente gracias a haberlas desarrollado para y por Lucía. Entonces, ha sido un regalo a todas luces y hoy tengo este gran reto cuando tiene 10 años de que sigue siendo chiquita, pero ya está medio entrada en medio la preadolescencia porque está rebelde, porque tiene sus gustos, porque tiene sus horarios y porque quiere que la respetes. Y ella tiene el ejemplo de dos hermanas que hoy tienen 17 y 16 años. Y pues ella quiere ser como las hermanas y quiere pintarse y quiere salir y cuando vienen a visitarlas los amigos, pues ella es la primera puesta en el sillón y les coquetea a los niños y bueno, es todo un show. Pero es una experiencia que yo les puedo decir, no la cambiaría por nada del mundo. Cuando te encuentres con un niño Down, no le corras, no le hagas el feo, obsérvalo, obsérvalo porque en su mirada vas a encontrar una cantidad de amor. Tienen los niños Down esta fama de que, ay, es que son unos ángeles y son tan amorosos, ¿no? Y te dicen, es que tienes un ángel en tu casa. Yo digo, te presto a mi ángel una semana a ver si no se transforma en diablo en el camino, porque después de un rato sí es muy desesperante. Pero ciertamente son seres que, sin lugar a dudas, tienen un papel y de transformación en cada familia en la que aparecen. Yo no creo que sea casualidad que Lucía haya llegado a mi vida, a la vida de su papá, a la de sus hermanos, el resto de la familia. Para mí Lucía fue un ancla en la tierra, fue la muestra de amor más grande, me ha sacado de mí fuerza cuando yo pensaba que ya no tenía fuerza, me ha ayudado a desarrollar, como les cuento, mucha paciencia, muchos niveles de comunicación, empatía con el mundo, conciencia. Son seres que vienen a traer conciencia a este mundo. Y en esta realidad en la que vivimos hoy de la prisa interna, de siempre estar hacia afuera, de siempre estar en la carrera de la rata, en la máquina que nunca se detiene, un niño Down te hace detener tu carro, hacer un alto en el camino, abrir tu corazón, abrir tu mente, maravillarte, como les decía, por los regalos, maravillarte de la perfección que tiene un cuerpo humano, detenerte a amar, detenerte a valorar. A nosotros nos ha hecho una familia súper unida, a pesar de que hoy su papá y yo no estamos juntos hace ya 7 años, Lucía tenía 3 años cuando yo me separé de su papá, pero somos una familia increíblemente unida. Ella es el glue, el pegamento que nos une a todos y yo no dudo que ella vaya a llegar muy, muy, muy lejos. Tiene muchas habilidades que espero poder tener todos los medios económicos para ayudarla a desarrollarlas, sobre todo musicales, tienen gran ritmo, es entonada, canta hermoso, no sé, es un regalo, es un enorme regalo para mí. Yo quisiera con esta plática corta de 1 hora y ya la conocieron al inicio, sensibilizarlos. Decirte a ti que así como los Down, hay muchos seres distintos en esta sociedad y en este mundo, y tú no eres mejor que ellos, ni ellos son mejor que tú. Todos formamos parte de este hermoso planeta, de este mundo que
que entre más armonía hay entre nosotros, pues mejor fluye. Y date la oportunidad. Si eres papá, celebra tener un hijo Down. Celébralo y vamos a hacer una recapitulación de lo que yo te recomiendo que hagas si eres un papá que estás estrenándote con tu bebé Down. No desesperes. Lo que hoy parece complicadísimo, después no lo va a ser. Todas las tormentas pasan y vas a salir fortalecida, fortalecido. Van a valorar esto como nada en el mundo. Documéntate, lee mucho, platica con gente que tenga hijos Down, acércate a las asociaciones Down, lee, hay tanto en internet que puedes leer, que puedes aprovechar y jamás le cierres la puerta a un niño, a una familia que esté en una situación así. Al contrario, súmate, participa, haz por hacer de este mundo un mundo mejor. Y yo tengo mucho interés, me gustaría después, a lo mejor en otra de las conferencias organizadas aquí por Empodérate Tú Puedes, con todo este dinamismo y esta creatividad que tiene Adriana Rodríguez, que es la creadora de este grupo. Ahorita estamos en estas nuevas jornadas del 2020 sobre niños y jóvenes. Hay muchos temas de súper interés que están tratando estas conferencias, cómo hablar con tus adolescentes, nutrición, no sé, hay tantos temas importantes. Otro tema que antes de que termine te quiero tocar es importantísimo, el de la alimentación. En mi experiencia, los niños Down no tienen llenadera, o sea, pueden comer y comer insaciablemente. Si tu hijo Down tiene sobrepeso, si tu hijo Down no está saludable, ciertamente es responsabilidad de ti como papá. Como a todos los niños, principalmente a los Down, no hay que darles azúcar, no hay que darles harinas blancas, no hay que darles dulces, refrescos, pizzas, todo esto que son las comidas procesadas, hay que evitarlas lo más posible. Los lácteos no les caen muy bien, como a toda la gente, pero principalmente a ellos hay que darles muchas verduras, mucha fruta. Esto les ayuda a que todas sus conexiones neuronales sean más óptimas y que se desarrollen mejor. Una buena alimentación suplementada en un niño Down te puede asegurar que sus conexiones del cerebro sean mejores, que se vayan desarrollando mejor, que tengan mayor capacidad de aprendizaje intelectual, motor, de habla. Todo parte de qué les des de comer y qué les des de beber. Mucha conciencia en la alimentación de los niños Down. No sé, nos quedan un poquito menos de 2 minutos para terminar esta charla. Yo te quiero invitar a que una vez más compartas este tema, compartas esta conferencia con alguien que tú sepas que está pasando por una situación como esta, que quiere enterarse un poco más a detalle, que te acerques a las fundaciones Down en México y que te documentes, que hables, que abras tu corazón, que abras las puertas y que te integres a una sociedad inclusiva, que acepte, así como hoy aceptamos todos los tipos de sexualidad, como que está muy en boga esto, también sería muy provechoso que toda la gente conociéramos el detalle de cada una de las discapacidades que puede tener un niño y fuéramos empáticos, fuéramos propositivos, fuéramos amorosos y hiciéramos un mundo mucho mejor del que vivimos hoy. Yo te aseguro que un niño con síndrome de Down, presente o cerca de ti, vino para hacerte ver algo que hoy no estás viendo. Son un regalo, como tal hay que recibirlos. Y pues yo agradezco mucho esta hora que me fue otorgada nuevamente para platicar con ustedes en Empodérate Tú Puedes.
esta conferencia se queda grabada en el Facebook Live del grupo para que puedan verla todas aquellas personas que no pudieron verla en este momento y que la compartas. Esa es mi invitación. Te agradezco mucho. Nuevamente, Paula Morelos Zaragoza. Puedes buscarme en Facebook a través de mi Messenger y te deseo una vida muy feliz, un domingo con tu familia precioso y que seas muy bendecida todos los días. Muy bendecidos. Hasta luego.